Bueno, este va a ser el primer video que hagamos de este canal sobre literatura. Y bueno, yo también voy a subir unos libros o que vaya adquiriendo o que pretenda vender, etcétera. También digamos que el canal va a tener dos carriles, sobre análisis literarios, sobre reseñas literarias por un lado, y por el otro, bueno, libros de mi colección o libros que yo vaya adquiriendo, lo que se conoce así como unboxing de libros. Bien, hoy particularmente vamos a hablar sobre las causas que generaron la guerra de Troya y una serie de datos anexos a la Ilíada, para después ir desarrollando capítulo por capítulo toda la obra de Homero. Entonces, de alguna manera vendría a ser como un episodio cero, un episodio inicial que en parte también me sirve a mí para practicar y para ver cómo funciona esta cuestión de YouTube. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que la guerra de Troya va a tener dos orígenes, digamos el origen histórico por un lado y el origen mitológico por el otro lado. Digamos que en el siglo XIX la Ilíada ya era un libro difundido a nivel universal, parte del legado universal y extendido a todas las bibliotecas europeas y también del mundo. Y un alemán, Heinrich Schiller, logró hacia finales del siglo XIX, hacia 1880, identificar la ciudad de Troya, las ruinas de Troya, y realizó una serie de investigaciones sobre las ruinas que existían en la ciudad de lo que actualmente es Turquía, y pudo identificar por los ríos que se comentan en la Ilíada, el río Escamandro, la cercanía a la costa, el río Simois, la posible ciudad de Troya, y logró investigar 10 incorporaciones ciudadanas. Está bien, digamos que hubo 10 oleadas que lograron poblar esa supuesta ciudad de Troya, de las cuales probablemente la séptima haya sido la ciudad de Troya que se menciona en la Ilíada. Punto. Era una ciudad amurallada, fue una ciudad también que fue incendiada, arrasada, etc. Y todos estos datos apuntan a que la ciudad encontrada por Schillman, haya sido la ciudad de la Ilíada. Sin embargo, digamos, el sector que se había descubierto no mostraba que fuera una ciudad demasiado grande. Está bien, digamos, Troya en la Ilíada, y además porque corresponde a una ciudad que amerita tener que se relate su sitio y su combate. Es una ciudad grande que no se corresponde con la ciudad que habían identificado, ¿está bien? Entonces recién en 1988, bastante recientemente, una nueva investigación logró identificar por fuera de ese primer círculo de ciudad amurallada otra ciudad amurallada externa, donde podían vivir alrededor de 10.000 personas. Y bueno, este nuevo dato contribuye a confirmar que efectivamente la ciudad que encontró este alemán Schillman es la Troya que se relata en la Ilíada. Punto. Digamos que bueno, en la Ilíada no aparece ninguna fecha de cuándo fue esta guerra, evidentemente es una guerra mítica, pero si nos basamos en el historiador Heródoto,
nos señala que fue alrededor del siglo XIII a.C. y esta es la hipótesis más probable. Punto. Por otra parte, las investigaciones que se hicieron en esta Troya séptima o posible Troya séptima muestran que para este periodo, para este siglo XIII a.C., es una ciudad que fue arrasada y que fue incendiada. Bueno, la guerra, entonces, digamos, la guerra de Troya se va a dar, ese es el marco en el que se desarrolla la obra de la Ilíada. Punto. Según nos relata la Ilíada, son 10 años, de los cuales la Ilíada nos va a mostrar solamente un segmento. A partir del 9º año, no nos muestra ni el principio ni los orígenes de la guerra, y tampoco nos va a mostrar el final. Punto. Particularmente la guerra de Troya constituye un escenario, ¿está bien? Un escenario donde tenemos el conflicto principal que se da entre los dos principales jefes del ejército aqueo. Punto. Fíjense que la Ilíada es una obra épica, es la primera obra épica también, por otra parte, posiblemente sea la primera obra de la civilización occidental, pero no muestra un conflicto clásico entre dos ejércitos enemigos, sino más bien un conflicto interno en el ejército propio. Punto. Digamos que acá los dos grandes contendientes van a ser, por un lado, Agamenón, rey de hombres, rey de Micenas, el poderoso, y por el otro lado va a aparecer Aquiles, que es un semidios príncipe de Tesalia, de una ciudad que se llama Phtía, que es una ciudad más reducida. Aquiles no envió, fíjense, Agamenón envió 300 naves a Troya, y Aquiles envió solamente 12 naves. Digamos, la diferencia en cuanto al peso específico de cada uno de estos dos héroes, en ese aspecto favorece a Agamenón, que es rey de hombres, etc. Pero lo que tiene Aquiles es que es un semidios, es muy valiente y militarmente es mucho más poderoso que Agamenón. ¿Está bien? Entonces fíjense que en la Ilíada se va a mostrar permanentemente esa diferenciación, ese conflicto de poder que existe entre Agamenón, rey de hombres, y Aquiles, el valiente Aquiles, como lo menciona como lo menciona Homero. Digamos, el que es poderoso porque puede dominar a una gran cantidad del ejército, y el que es poderoso por mérito propio, también porque es valiente, porque Aquiles es bueno en combate. En cambio, Agamenón es bueno domando gente. También fíjense que uno de los epítetos épicos que tiene Agamenón es domador de hombres. Bueno, y ahí los tenemos a nuestros dos grandes héroes. Conflicto entre el poderoso y el valiente. Bueno, no se diga más. Vamos a seguir hablando de las causas que originaron la guerra de Troya, las causas históricas que originaron la guerra de Troya. Digamos que la guerra de Troya, si la ubicamos hacia el siglo XIII a.C., se da dentro del periodo micénico. Digamos que la península helénica en este momento va a marcar la génesis de la civilización occidental, o la cuna de la civilización occidental como se la conoce, porque surgen las ciudades, punto, o las polis. Digamos, algo diferenciador que da origen a la cultura occidental en este territorio es que aparecen distintas ciudades con lo complejo que
implica esta formación de ciudades, punto. Se necesita una burocracia que organice la ciudad, se necesita un poder político importante, mucho más importante que el poder que puede haber, por ejemplo, en las aldeas. Bueno, y todo un sector que organiza la polis, una serie de ideas que organizan la polis, etcétera, que hasta ese momento no se habían manifestado en ninguna parte del mundo. Bueno, entonces Grecia va a lograr conformar una cantidad de polis, se calcula entre 40 y 50 aglomeraciones urbanas que pueden denominarse de esta manera, y estas polis se mantenían económicamente, obviamente por la agricultura, por la ganadería, obviamente, pero habían conformado grandes ejércitos que se reunían y lograban saquear y comerciar, está bien casi de manera indistinta, puertos extranjeros. Está bien, entonces, digamos, como parte de esa cultura, como parte normal de el sistema económico de la antigüedad clásica o de la antigüedad griega, estos ejércitos salían a piratear, a saquear ciudades, y por lo tanto esas ciudades tenían que defenderse con grandes murallas, y eso era lo que sucedía con Troya, la ciudad de las anchas murallas. Entonces, bueno, digamos, tenían un sistema militar y económico que permitía solventar estos grandes ejércitos. Punto. Una vez que, sitiaban las ciudades amuralladas, etc., y extraían las riquezas y las mujeres y los esclavos de manera muy protocolar, digamos. Las ciudades más importantes se llevaban la mayor cantidad del botín de guerra, las mejores mujeres, etc., y se iban repartiendo de manera equitativa a las distintas ciudades de acuerdo a, la intervención y el poder de cada una de estas polis. Punto. Por lo tanto, en Grecia, en la península helénica, no va a existir un gobierno centralizado, pero sí va a haber una especie de federación de las distintas polis. Punto. Cada polis va a tener su propio rey, sus propios príncipes, su propio ejército, que es muy importante, y se va a dar una especie de contrato, una especie de acuerdo para conformar estos grandes ejércitos. Punto. El ejército aqueo no es otra cosa que la unión militar de estas distintas polis bajo el poder conflictivo, dudoso de Agamenón. Punto. Entonces, digamos, Agamenón, que es rey de Micenas, Micenas rica en oro, está bien la ciudad más importante de estas polis que están surgiendo en Grecia. Va a tener por otra parte a su hermano Menelao, que es rey de Esparta, está bien un poquito más hacia el sur, que también aporta una gran cantidad de naves, está bien prácticamente la mitad de las naves, según aparece en la Ilíada, son de esta dupla de hermanos, Agamenón y Menelao. Entre las 300 y 300 naves uno, 300 naves el otro. ¿Qué otras polis aparecen? Ítaca, más hacia el este, hacia el este, cuyo príncipe o héroe principal, porque su padre ya es demasiado viejo, es Odiseo, que también aporta pocas naves, creo que 12. Bueno, ya lo dije, Aquiles, que es uno de los personajes más relevantes junto con Agamenón. Ajax, Idomeneo, cada rey o príncipe, también en el caso de que los reyes sean demasiado viejos, cada rey manda a su hijo que actúa prácticamente con la misma autoridad que su padre. Bien, no se diga más.
Aquí tenemos entonces al ejército aqueo, digamos que está saqueando, como aparece en la Ilíada. Está bien, apenas empieza la Ilíada, ya tenemos, aparece en el 9º año, ya tenemos al ejército aqueo sitiando a la ciudad de Troya, y este ejército aqueo está conformado de la manera que acabo de decir. Punto. Troya, por su parte, actúa de la misma manera. Tenemos una federación donde Troya sí claramente, mucho más claramente que en el ejército aqueo, Troya aparece como la ciudad más relevante, y el ejército troyano aparece mucho más unificado. Está bien, digamos que Héctor es el jefe principal del ejército troyano, indiscutiblemente. Y hay una serie de ciudades aliadas del Asia Menor que colaboran con el ejército troyano en contra de la invasión aquea. Punto. Entre estos héroes troyanos son bastante menos. Está bien, digamos, la Ilíada está narrada desde la perspectiva griega. Dentro de estos jefes troyanos podemos mencionar a Sarpedón, que va el rey de Licia, que va a morir durante el transcurso de la Ilíada. Eneas, que es muy importante, quizás sea el segundo en la escala, que después tenemos la Eneida, va a ser el fundador de Roma, pero ese es otro libro, otra obra. Glauco, Polidamante, etcétera, etcétera, personajes que van a ir apareciendo, y cada uno de estos personajes, cada uno de estos héroes va a tener un rol de autoridad en cada una de sus polis. Punto. No se diga más. Dijimos entonces que los aqueos tienen que saquear, también como parte de sus campañas y de su sistema económico, saquean a las ciudades contrarias. Troya está ubicada en un punto estratégico en la orilla del estrecho de los Dardanelos, y esa situación geográfica es clave para poder ingresar hacia el Mar Negro para comerciar y saquear, como ya dijimos que le gusta mucho a los griegos o aqueos. Punto. Por otra parte, se especula que los troyanos cobraban peajes a quienes quisieran ingresar al Mar Negro, está bien, esa especie de lago interior o de mar interior. Y económicamente, generaron este conflicto entre aqueos y troyanos. Punto. Nosotros sabemos que los aqueos, por otra parte, venían saqueando las ciudades costeras hasta llegar a Troya, porque, Aquiles ya tiene en su poder a la esclava Briseida, que fue obtenida de un saqueo previo, ¿está bien?, a la ciudad de Brises. Y no se diga más. Tengamos ahí entonces las causas históricas de la necesidad que tienen los aqueos por saquear a los troyanos, la necesidad que tienen los troyanos de defenderse de los aqueos, cosas normales para el periodo. Fíjense que el sistema económico basado en el pillaje se extendió a nivel universal, digamos. La civilización incaica también tenía esa necesidad de oprimir a las naciones y a los pueblos y a las ciudades cercanas para poder extraer sus riquezas y esclavos. Punto. Digamos, es un régimen esclavista que se maneja de esa manera. No se diga más. La Ilíada entonces va a mostrar, como dijimos, un panorama donde el escenario es este conflicto bélico en Troya, también llamada Ilión. También Ilión es la ciudad fundada por Hilo. Hilo vendría a ser el abuelo de Príamo o el bisabuelo de Héctor.
Bueno, fundó la ciudad de Ilión. Y bueno, precisamente la Ilíada, que obviamente es un nombre incorporado posteriormente, va a narrar esto mismo, la guerra hacia la ciudad fundada por Hilo. De ahí tenemos Ilíada. Se calcula entonces que toda la guerra fue narrada a través de una serie de obras, lo que se conoce como ciclos. Digamos que es una guerra, fíjense, que ocurre hacia el siglo XIII a.C., y a través de la tradición oral, de la memoria, de los narradores anónimos, va a trasladarse a vivir en versiones, como dice Menéndez Pidal, hasta llegar hacia el siglo VIII, es decir, 5 o 6 siglos más tarde, donde adquiere una forma más o menos fija en la, bueno, se supone que es en la zona de Jonia, es decir, cruzando el mar Egeo. Se supone que es en la zona de Jonia porque el dialecto original de la Ilíada tiene muchas palabras propias de esa región. Punto. Siglo VIII dijimos, lo que constituye además, junto con la teogonía de Hesíodo, que es otro autor que vamos a ver más adelante. Obviamente son datos bastante especulativos. No se sabe cuál de las dos obras, si la teogonía o la Ilíada, fueron las primeras en componerse. Punto. Obviamente digo componerse y no escribirse porque estamos todavía dentro del circuito oral de la comunicación, ¿sí? Con todas las características que tiene el circuito oral. Punto. Entonces, digamos, desde el siglo VIII, cuando la Ilíada tiene una conformación más o menos fija, pasan 5 o 6 siglos, siempre hablando de cifras estimativas, porque bueno, no hay ninguna certeza sobre esto. Fíjense que bueno, se incorporan, se sacan, se corta, etc. Esa gran obra o esas grandes obras que hablaban sobre esta guerra tan importante sobre la ciudad de Troya, se fueron perdiendo, fueron mutando, etc. Y nos quedó solamente este segmento que, como dijimos, ocurre dentro en 51 días. Bueno, que relata esto mismo, es como que empieza de manera abrupta y termina de manera abrupta también, digamos, nosotros no sabemos quién va a terminar ganando la guerra de Troya. Lo vamos a saber después con otras obras, por ejemplo con la Odisea, que es la otra obra que se le atribuye a Homero, como ustedes saben, punto. Pero al momento en que termina la Ilíada, bueno, hay cierto... Eh, o sea, como muere Héctor, es probable que los aqueos triunfen, pero bueno, no hay nada definido, está bien. La Ilíada termina con los ejércitos todavía combatiendo, punto, y no se diga más. Tradicionalmente se le atribuye esta obra a un tal Homero, el ciego. Se le atribuye a Jonia, pero bueno, por esta misma razón que digo, está bien, porque hay muchas palabras de origen jónico, más que peninsulares. También Jonia queda del otro lado del mar Egeo, lo cual tampoco es un argumento muy fuerte, ¿no es cierto? Eh, bueno, pero más bien la crítica moderna, la crítica contemporánea, vamos a decir, tiende a pensar que la Ilíada fue compuesta de manera anónima, colectiva, punto, a través de estos rapsodas que, bueno, memorizaban y ejecutaban la obra, y en el momento en que la ejecutan, la van haciendo vivir en variantes con esa denominación que ya dije anteriormente, ¿está bien? Bueno, hasta que finalmente es más o menos fijada de manera oral y hacia hacia el siglo III pasa el circuito escrito y ahí sí se hace definitivamente firme, ¿está bien? Digamos, todo el mundo sabe que cuando las obras
Bueno, hay distintas maneras de fijar una obra, está bien que quede como versión definitiva. Y si ponemos una escala, vamos a decir que la oralidad es la menor, después hay una oralidad, pero que propone mantenerse fiel a la versión anterior. Después vamos a decir que existen manuscritos, pero manuscritos así como si ustedes tomaran apuntes, o sea, manuscritos que aceptan la posibilidad de modificaciones, manuscritos como si fueran ayuda a memoria, ¿está bien? Fíjense que el circuito oral y el circuito escrito durante mucho tiempo funcionó así acompañándose uno al otro. Después, bueno, pasan al circuito escrito más o menos fijo y por último tenemos la imprenta que recién ahí podemos hablar de la literatura fija tal como la conocemos nosotros, digamos. Está bien, digamos, si nosotros vemos que una edición cambia una palabra con respecto a la anterior, estamos hablando de un gran problema, punto. Pero eso en el circuito oral no existe y en las primeras etapas del circuito escrito o escrito combinado con el oral tampoco existe. Punto. Entonces difícilmente se puede hablar de un autor, de un Homero tal como lo conocemos nosotros. Más bien Homero es una figura mítica, digamos una figura que construida junto con las cosas que van sucediendo en la Ilíada, ¿está bien? Entonces, bueno, no se diga más. Digamos, la tradición se le atribuye a Homero, pero difícilmente Homero haya existido, por la misma razón que no existían autores, o al menos no existían autores como lo conocemos nosotros en la actualidad. ¿Qué nos quedó por decir? Bueno, digamos, ahí hablamos un poquito sobre la historia de la Ilíada, sobre los orígenes históricos de la Ilíada, pero también vamos a hablar muy rápidamente, porque estoy viendo que van 27 minutos, que no es la intención, sobre los orígenes mitológicos de la Ilíada, o bien de la guerra de Troya. Vamos a terminar acá. Vamos a terminar acá porque vamos a hacer después un segundo video donde ya empecemos con la mitología. También un segundo video cero, vamos a decir, sobre cuáles fueron los orígenes mitológicos que dieron origen a algo que ustedes sabrán sobre la manzana de Troya. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esa historia, pero hoy cerramos aquí. No se diga más, vamos a continuar más adelante con un segundo video cero.